Hola, en este video vamos a empezar con la unidad 10 de reacciones redox y celdas electroquímicas. En particular vamos a hacer problema 3, para el cual nos dan una reacción en solución acuosa en la que tenemos hierro en esta oxidación 3 más zinc elemental, que nos da hierro en esta oxidación 2 y zinc en esta oxidación 2. En el primer inciso nos piden calcular la diferencia de potencial estándar y nos dan una tabla con diferentes potenciales de reducción. Y en el inciso B nos piden calcular la variación de energía libre estándar y la constante de equilibrio K. Bueno, empecemos con el inciso A. Nos pide calcular la diferencia de potencial estándar para la siguiente reacción que tenemos acá. Lo primero que vamos a hacer, ya que la reacción ya está balanceada, vamos a identificar cuál es el agente oxidante y cuál es el agente reductor. Un agente reductor es el que produce la reducción de otra sustancia. Es decir, el agente reductor se oxida y cede sus electrones a otra sustancia, y por lo tanto aumenta su estado de oxidación. Mientras que el agente oxidante es la sustancia que oxida a otra. Es decir, que el agente oxidante se reduce y acepta los electrones de otra sustancia, y por lo tanto disminuye su estado de oxidación. Veamos en nuestra reacción cuál es el agente reductor. El agente reductor es el que se oxida en la reacción. Podemos ver que el zinc pasa de zinc 0 a zinc 2 más, con esta oxidación 2. Entonces el zinc es el agente reductor. Bien, y por lo tanto en una reacción redox siempre hay uno que se reduce y uno que se oxida. Por descarte podemos decir que es el hierro, pero podemos ver acá bien en la reacción que tenemos hierro 3 que pasa a hierro 2. Por lo tanto, se redujo y ganó el electrón. Y para balancear esta ecuación, los hierros tienen que estar multiplicados por 2, debido a que su reducción es por un electrón y la oxidación del zinc es oxidación por 2 electrones. Genial. Ahora pasamos a ver las semireacciones con las cuales llegamos a esta ecuación balanceada. La primera reacción que vemos es la reducción de hierro 3 a hierro 2. Acá, como vemos, es una reducción de un electrón, por tanto se multiplica por 2 para que esté balanceada en electrones. Abajo estamos viendo la hemireacción de oxidación del zinc 0 a zinc 2, en la cual cede 2 electrones. Si volvemos a la tabla que nos dieron, podemos ver que no está el potencial de reducción de hierro 3 a hierro 2. Por lo tanto, no podemos hacer esta simple suma en este caso, porque fíjense que si fijamos en la tabla tenemos la reducción de zinc 2 a zinc 0, que es menos 0,076 volts. Pero acá estamos usando lo que sería la oxidación. Uno puede usar el potencial de oxidación o el de reducción para hacer el cálculo de la diferencia de potencial. En este caso, yo usé acá el potencial de oxidación debido a que, como escribí la reacción, me parece más coherente poner el potencial de oxidación. El potencial de oxidación y de reducción están vinculados, simplemente que el potencial de oxidación es menos el potencial de reducción. Por eso acá tenemos de la reducción de zinc 2 a zinc 0 es menos 0,76 volts. Entonces la oxidación de zinc 0 a zinc 2 va a ser con el signo con un menos agregado acá, que es 0,76 volts. Bien, lo que vamos a tener que hacer acá es calcular esta hemireacción nueva, el potencial de esta hemireacción nueva, y para eso lo vamos a hacer un poquito más adelante. Lo que quería aclararles o recordarles más que nada es que estos potenciales están medidos como con referencia de este electrodo estándar de hidrógeno. Recuerden que cuando hablamos de potenciales estándar estamos hablando de potenciales tomados a 25 grados Celsius, y si tenemos un gas es a un bar y lo aproximamos como una atmósfera. Y recordemos que tenemos concentraciones 1 molar acá de protones. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular este potencial de reducción para poder calcular esta diferencia de potencial que nos piden. Bueno, calculemos este nuevo potencial de reducción estándar. Para ello no vamos a poder usar de forma directa los potenciales de reducción que nos dieron en las tablas, ya que estos no son función de estado. Por lo tanto, vamos a tener que utilizar la energía de Gibbs, ya que esta sí es una función de estado, si lo recuerdan de la parte de termodinámica.
Para esto vamos a tener que relacionar la variación de energía libre estándar con los potenciales de reducción estándar. Por eso tenemos la ecuación número 1, lo que nos dice que la variación de energía libre estándar es igual a menos la cantidad de electrones intercambiados por la constante de Faraday por el potencial de reducción estándar. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es llegar a la reacción de reducción de hierro 3 a hierro 2, utilizando las reacciones que nos dieron en la tabla inicial. Para esto vamos a necesitar tener hierro 3 en reactivos y hierro 2 en productos. Por lo tanto, vamos a sumar la reacción de reducción de hierro 3 a hierro 0, que llamamos reacción 1, con la reacción de oxidación de hierro 0 a hierro 2. Ahora vamos a tener que pasar los potenciales a variaciones de energía libre de Gibbs. En la primera reacción vamos a utilizar directamente el potencial estándar de reducción de hierro 3 a hierro 0, y en el segundo vamos a usar el potencial estándar de oxidación, ya que si hacemos esto simplemente vamos a tener que sumar las dos para tener la variación de energía libre de Gibbs estándar. También podríamos haber usado el potencial de reducción de hierro 2 a hierro 0 en la segunda reacción, pero en vez de sumarlas hubiésemos tenido que restar la energía libre estándar de la ecuación 2 con la de 1. Recuerden que la diferencia entre un potencial de reducción y un potencial de oxidación es simplemente un menos entre los dos. Es decir, el potencial de reducción de hierro 3 a hierro 0 es un valor, y el potencial de oxidación de hierro 0 a hierro 3 es simplemente el valor que tenía el reducción agregado un menos. Bien, acá abajo les puse el cálculo, o cómo se puede hacer el cálculo de las dos maneras que les comenté. Y ahora veamos cuándo puedo calcular los potenciales, una diferencia de potencial simplemente restando dos potenciales de reducción o sumando un potencial de reducción más un potencial de oxidación. Para esto vamos a tener que utilizar la ecuación 1 y vamos a plantearla genéricamente para cualquier reacción, una reacción cualquiera. Si vemos acá cómo la desarrollamos un poco, lo que vamos a tener que pedir es que si la cantidad de electrones intercambiados es la misma, es decir, si Z1 y Z2 son iguales, entonces yo voy a poder dividir de ambos lados, divido Z menos Z por la constante de Faraday. Haciendo esto me va a quedar que mi nuevo potencial estándar, supongamos que es de reducción, va a ser igual a mi primer potencial estándar de reducción menos el segundo potencial estándar de reducción. Ahora podemos volver al cálculo de la diferencia de potencial que nos pide en el inciso A. Para eso, primero vamos a pasar de la variación de energía libre que obtuvimos anteriormente. Utilizando la ecuación 1 pasamos al saber el potencial de reducción estándar para la reducción de hierro 3 a hierro 2. Este cálculo nos da 0,76 volts. Bien, ahora pasamos a sumar las semireacciones para obtener la reacción balanceada que nos dieron al principio, lo cual consiste en tener la reducción de hierro 3 a hierro 2 y la multiplicamos por 2 para balancear los electrones, ya que esa es una reducción por un electrón, mientras que la oxidación de zinc 0 a zinc 2 es una oxidación en 2 electrones. Recuerden que estos potenciales de reducción y de oxidación son propiedades intensivas, por lo tanto no vamos a tener que multiplicar este potencial por 2, aunque multipliquemos la reacción por 2. Acá estamos sumando estos potenciales debido a que el primer potencial es un potencial de reducción, la cual está bien por cómo está escrita la reacción, y en este caso en vez de utilizar el potencial de reducción en la segunda reacción estoy utilizando el potencial de oxidación, que si recordamos es simplemente menos el potencial de reducción, y por lo tanto estas dos las sumamos y nos da que la diferencia de potencial para esta reacción es de 1,56 volts. Ahora recordemos el criterio de espontaneidad que vimos en la parte de termodinámica y vamos a utilizar la ecuación 1 para tener un criterio de espontaneidad para lo que sería diferencia de potenciales.
Bien, si la diferencia de potencial es mayor a cero, entonces la reacción es espontánea en sentido directo para las condiciones iniciales que nos indican. Si es menor a cero, entonces es espontánea en el sentido inverso para las condiciones indicadas. Y si es igual a cero, entonces la reacción se encuentra en equilibrio para esas condiciones. Por lo tanto, si observamos el valor que nos dio nuestra diferencia de potencial, nos da un valor positivo. Por lo tanto, esta reacción es espontánea hacia la formación de productos. Por último, hagamos el inciso B. Este nos pide calcular la variación de energía libre estándar y la constante de equilibrio K. Para calcular la variación de energía libre de Gibbs, volvemos a utilizar la ecuación 1. Haciendo esta cuenta nos da que la variación de energía libre estándar es de menos 293,3 kJ/mol. Ahora tenemos que calcular la constante de equilibrio. Para esto vamos a introducir una nueva ecuación, la que llamamos ecuación 2, y esta nos vincula la variación de energía libre estándar con la constante de equilibrio K, siendo R la misma constante que usamos en gases ideales y T la medimos en Kelvin. Podemos calcular K utilizando la ecuación 2 si tenemos la variación de energía libre, pero si no nos piden calcularla y no queremos calcularla, podemos combinar la ecuación 1 y 2 y obtener una nueva ecuación que nos vincula la diferencia de potencial por una reacción con la constante de equilibrio K. Como previamente ya calculamos la variación de energía libre estándar, entonces usemos simplemente la ecuación 2. Usando esta ecuación 2, tenemos que nuestra constante K es de 2,56 por 10 a la 51, que es un número muy pero muy grande. Por lo tanto, podemos asegurar que todo el reactivo que pusimos al principio se transforma en su totalidad a productos. Finalmente, acá les pongo un gráfico que vincula lo que vimos en termodinámica, equilibrio químico y lo que vamos a terminar de ver cuando terminen esta guía de electroquímica. Si se preguntan qué dice acá, que dice diferencia de potencial de celda, lo van a leer un poco más adelante en pila, pero no se preocupen. Tienen medidas de diferencia de potencial normales y de diferencia de potencial en celdas, que serían pilas. Con esto terminamos el video. Espero que se haya entendido todo. Hasta luego.